pero vamos a aprovechar el tiempo. Ahí se ve bien. Sí, se ve. Bien, genial. Bueno, hola a todos y todas. Vamos a hacer la clase de diseño por durabilidad, que creo que bueno, es la unidad 7. Así que bueno, hoy vamos a tener esta clase y yo después con ustedes voy a tener 2 clases más. Los voy a aburrir un poco. Vamos a ver ataques físicos y químicos a modo de patologías del hormigón, ¿no? Pero bueno, arranquemos derecho con la temática de hoy, que es el diseño por durabilidad. Entonces, bueno, lo primero que vamos a hacer es a trabajar sobre el concepto de qué es la durabilidad de una estructura. Ustedes ya habrán visto, esto va a ser medio como una refrescada. Recuerden que decíamos que entonces la durabilidad del hormigón es la capacidad de mantener las condiciones adecuadas del servicio. Esto es importante remarcarlo, cuando hablamos de servicio no hablamos solamente de la estabilidad estructural, sino también que no se vea afectada, ¿sí?, por un deterioro del material, la funcionalidad de la estructura, ¿sí? Hay muchos tipos de estructuras que cuando el hormigón comienza a fallar como material, si bien no corren riesgo de caerse, por ejemplo, sí pierden mucho su performance, digamos, para cumplir el servicio que cumplen, ¿no? Y otro aspecto a tener en cuenta es justamente lo estético, ¿sí?, o el aspecto del hormigón, que ya es más subjetivo, si se quiere, pero bueno, en algunos lugares o puntos o tipo de obra puede tener mucha importancia el tema de garantizar de que el hormigón, sobre todo si son estructuras vistas, y sobre todo cuando se utiliza la estructura como parte del diseño, como pasan muchos hoy en día en grandes obras y no tan grandes también, es importante que el hormigón mantenga un buen aspecto, ¿sí?, estético. Y bueno, y hablamos de que mantenga esas condiciones de servicio, ¿sí?, durante un determinado periodo de vida útil. Que este periodo de vida útil obviamente va a depender de la jerarquía de la estructura con la que estemos trabajando, ¿sí? Puede ser, en el caso de un puente, de 100 años, 150 años, y cuando hablamos de, no sé, una casa promedio son 50 años, ¿sí? Se pueden inclusive diseñar estructuras con un menor periodo de vida útil estimado, ¿sí?, para usos específicos. Entonces también hay que tener en cuenta eso, es importante. Y bueno, se dice sin costes inesperados de mantenimiento o reparación, que son los que más encarecen el costo de la estructura, ¿sí?, teniendo en cuenta todo su ciclo de vida, no solo el momento de la construcción. Y frente a determinadas condiciones de exposición, ¿sí?, que son un poco lo que vamos a ver más adelante, los tipos de ataque o los lugares donde puede estar expuesto el hormigón, perdón, y se ven afectadas sus propiedades de durabilidad. Todo esto lo que hablamos, siempre hablamos de estructuras de hormigón, ¿no? Entonces, el hormigón en sí es un material muy durable, de hecho, por eso es tan exitoso, digamos, el hormigón como un material dentro de la construcción, es el más utilizado, porque es muy estable, inclusive bajo el agua, el hormigón puede estar 100 años bajo el agua y no le va a pasar nada, ¿sí? Esto se debe a que es un material con un gran equilibrio termodinámico, pero sí presenta bajo determinadas condiciones de exposición, o sea, son específicas las exposiciones o los ataques que puede sufrir el hormigón, que le genera algún tipo de patología, ¿sí? Bueno, esto es todo muy introductorio, ¿no? Va a ser importante conocer, digamos, cuáles serían los criterios para que el hormigón funcione bien como material, que tenga una buena durabilidad, no solo por la integridad de las estructuras de hormigón en sí mismos, sino también por el rol que cumplen dentro de la estructura, que a veces es más importante o sea, a veces es más importante el hormigón por una cuestión de recubrimiento de las armaduras, ¿sí?, que por el aporte mecánico que realmente aportan, ¿entiende? Entonces eso también es muy importante tenerlo en cuenta, ¿sí?, para dimensionar la importancia de garantizar un buen desempeño del hormigón en este caso. Entonces, bueno, cuando hablamos de diseño por durabilidad, es un término que, bueno, hace un tiempo ya que existe y se extiende cada vez más,
que se piensa conceptualmente como una complementación al diseño estructural, si se quiere, ¿sí? Para pensarlo así en lo llano. Nosotros por ahí estamos acostumbrados a pensar en el diseño estructural de una estructura de hormigón armado, ¿no? Y bueno, y en ella tenemos en cuenta obviamente las cargas estáticas, ¿sí? Que es lo que normalmente se hace, ¿sí? Se diseñan en base a las cargas estáticas. También en determinados casos por fatiga y por cargas de fatiga, y en determinados casos también, si es necesario, se evalúan las cargas dinámicas. Pero siempre hablamos de esos análisis cuando hablamos de diseño estructural. Cuando hablamos de diseño por durabilidad, lo que estamos pensando es que a la hora de diseñar una estructura de hormigón armado, y siempre desde la óptica de material, ¿no? Los pasos, digamos, si se quiere, la secuencia es primero determinar cuál es la vida útil que se le pretende dar a esa estructura, ¿sí? Lo que hablamos antes, no es lo mismo pensar en una central nuclear que en un, no sé, en un puente secundario para una mina, qué sé yo, algo así. Entonces, ese sería el primer paso. El segundo paso sería hacer un análisis del efecto ambiental, es decir, considerar según el destino de la estructura, ¿sí? Considerar bajo qué condiciones de exposición va a estar el material. Luego, acá ponemos como un paso a la selección de un modelo, porque ahora vamos a ver más adelante que existen distintos modelos o distintos, si se quiere, caminos para encarar el diseño por durabilidad. Y finalmente, el resultado de este proceso es la determinación de los parámetros. Cuando hablamos de parámetros, hablamos desde vinculado a lo que es hormigón armado, bueno, desde la dosificación del hormigón, ¿sí? Hasta cuestiones más vinculadas a la geometría o a la misma construcción de las estructuras, que bueno, ahora vamos a ver más adelante. Si me quieren parar en algún momento, solamente interrúmpanme. Creo que tienen todos la posibilidad de... Uy, soy malísimo con eso. Creo que tienen todos el micrófono abierto por cualquier cosa. Estoy seguro, pero... seguimos. Bueno, entonces un poco cómo vamos a ver la clase de hoy. Vamos a ver un poco de, bueno, el concepto de vía útil, después vamos a ver clases de exposición y después vamos a ver los modelos, ¿sí? En grandes rasgos se pueden agrupar en modelos prescriptivos y predictivos. Ahora vamos a ver un poquito más en detalle eso, ¿sí? Bien, vamos a definir qué es el periodo de vía útil. Vamos a volver un poquito, por ahí soy un poco repetitivo al principio. Hablamos hoy de la definición de periodo de vida útil. Obviamente va a ser el periodo en el cual nosotros tenemos que garantizar la performance mecánica estructural, lo que decíamos hoy, ¿sí? Obviamente que no se caiga una viga por corrosión de la armadura, una cosa así. Después la capacidad de servicio, ¿sí? En uso, lo decía hoy también, hay algunos tipos de obras, qué sé yo, por ejemplo, las compuertas de una represa, por ejemplo, si el hormigón se hincha un poco, ya capaz que no corren bien por los ejes, por los rieles, y ya eso es una gran afectación en su capacidad de servicio, ¿no? Entonces esas son cosas que hay que tener en cuenta, obviamente, según el destino de la obra. Y como les decía hoy también, el tema de la estética, que es muy importante, es relevante. Entonces, ¿cuáles serían los puntos a tener en cuenta que en cada uno de estos aspectos de la vida útil? Bueno, en la performance mecánica estructural, obviamente la capacidad resistente, ¿sí? El hormigón, todos saben, trabaja bien por compresión, generalmente se usa para eso, pero también tiene una función muy importante lo que es protección de armaduras, ¿sí? Sobre todo en estructuras que trabajan por fricción, ¿sí? Ni hablar tracción, que no es lo habitual. Es importantísimo garantizar la integridad del material, de lo que sería el espesor de recubrimiento, y por eso ese es un punto importante para lo que es el diseño por durabilidad. En cuanto a la capacidad de servicio, bueno, la vibración es un problema que puede aparecer en la vía de servicio de las estructuras, y la integridad del material afecta mucho porque el hormigón en sí es un material rígido. Entonces, por ejemplo, una estructura de hormigón armado que tiene mucha fisuración por algún tipo de ataque o patología, va a perder muchísima rigidez. Entonces la estructura se va a volver, no solo va a vibrar más, si por ejemplo está sometido, como en el caso de un puente, el valor de un puente, sino que además también va a ser más deformable, eh, lo cual genera después más problemas, ¿sí? Porque una estructura que se deforma más es una estructura que, si se fisura más, también puede perder material de recubrimiento, y eso hace que se propaguen los ataques, ¿sí? Es como
círculo vicioso, ya cuando una estructura entra en esos problemas. Y vinculado a la estética, lo que les decía hoy, cada vez es un tema que toma cada vez más relevancia, cuando el hormigón ya tiene también fines de arquitectura está bien. Y también tiene mucho impacto en lo económico, si se quiere, porque cuando una estructura que pretende ser estética no fue bien diseñada, después los costos de mantenimiento son muy elevados. El mantenimiento de las estructuras, en comparación, ¿sí?, al resto de las etapas de las estructuras, ahora vamos a ver, es lo más costoso. Entonces, en la parte estética, si uno va de repente a diseñar una estructura donde la textura o el color, por ejemplo, del hormigón es importante, hacer un buen diseño, o sea, tener un buen, tener un buen desempeño en la etapa del diseño va a permitir que ataquemos el problema del mantenimiento, digamos, que tengamos muchos menores costos por eso. Y entonces acá, de vuelta, seguimos hablando de lo que es el periodo de vida útil, ¿sí? Y acá aparece lo que habitualmente se denomina el ciclo de vida, ¿sí?, de una construcción. Entonces, en este gráfico se pone el tiempo y en las ordenadas tenemos el nivel de seguridad de la estructura, ¿no? Entonces, bueno, se diseña la estructura, ¿sí? Cuando se empieza a construir se llega a un nivel de seguridad inicial que va decayendo con el tiempo, ¿sí? Porque la estructura se deteriora, ¿sí? Es el ciclo de la vida útil de una estructura, de cualquier elemento fabricado. Y esta es la etapa del mantenimiento, digamos. Mientras más mantenimiento o menos mantenimiento se le haga a la estructura, esta curva va a ser más o menos tendida. Después entra cuando se llega a un nivel de seguridad mínima que es inaceptable, lo que se procede a hacer es la reparación, ¿sí?, donde se vuelve a tomar un nivel de seguridad que generalmente es más bajo que el nivel de seguridad inicial, y de esta manera se prolonga, ¿sí?, el periodo de vida útil post reparación, ¿sí? Cuando ya la estructura no vale la pena seguir reparándola o ya no tiene sentido su uso, digamos, bueno, se llega a la última etapa, que es la demolición de la estructura. Entonces, esas serían las etapas en el ciclo de vida de una construcción, ¿sí? Y una característica que, bueno, años de investigación y de trabajos van confirmando, ¿no?, es que hay un diagrama que es conocido, que es el diagrama de Tutti, que de alguna manera lo que hace este gráfico es como vincular qué tan dañino es un error, por ejemplo, o una decisión mal tomada, ¿sí?, en cada etapa de la construcción, ¿sí?, respecto a los problemas de la durabilidad, ¿no? Vamos a decirlo más en criollo. Perdón, que no quiero, está bien, no me quería adelantar. Acá en este caso, por ejemplo, esto sería los pasos, o la progresión, digamos, del nivel de seguridad, ¿sí? O sea, cómo cae el nivel de seguridad de una estructura atacada por corrosión. Una estructura que está atacada por corrosión tiene un gran periodo en el cual nosotros no vemos nada, ¿sí?, en la viga o en la columna no se ve nada. Recién aparece la fisuración después, ¿sí?, cuando el ataque empieza, ya está, en realidad ya está incubado el problema, ¿sí?, y ya empezó a proceder. Luego aparece el descascaramiento, y ya cuando aparece el descascaramiento, digamos, la velocidad del ataque es muy elevado y es muy difícil revertir ese proceso, ¿sí? Cuando una estructura tiene una patología, digamos, ya muy internalizada y muy desarrollada, es casi imposible volver para atrás. Entonces hay una ley, que es la ley de Sitter, que que lo que intenta hacer es asociar los costos, yo me mareé, los costos de un error en las distintas etapas del ciclo de vida de una construcción, ¿sí?, respecto a problemas de durabilidad. Y lo que dice este diagrama es que por cada peso, digamos, que nosotros nos ahorremos trabajando un poquito de más, ¿sí?, durante lo que sería el diseño del proyecto, ¿sí?, la etapa de diseño, son 5 pesos que nos vamos a ahorrar si tuviéramos que intervenir en la ejecución de la obra, ¿sí?, ya con el diseño cerrado, y son 25 pesos, pesos o cualquier moneda que ustedes quieran, ¿no? Es la importancia es que es una escala de 5, ¿no? Va de 5 en 5. El costo que tendría, por ejemplo, tener que hacer una intervención ya en la etapa de mantenimiento, ¿sí?, lo que les decía hoy, el mantenimiento es lo más caro que hay, y ya de 125 veces el costo inicial,
si lo que tenemos que hacer es una reparación de la estructura. Se considera que la reparación es lo menos eficiente, digamos, en términos no solo económicos, y esto es algo que ahora lo vamos a decir un poco más adelante. Ya hoy en día no hablamos solamente en términos económicos, de plata, sino también hablamos en términos si se quiere, de sustentabilidad, ¿sí? Del consumo de materiales y energía que representa, ¿sí? Una intervención bien hecha durante la etapa del proyecto hace que después se ahorren muchísimos materiales, muchísima energía y muchísimo dinero, ¿sí? Y ahí el valor, ¿sí? De ser preciso en la etapa del diseño, ¿sí? De darle un poco más de bolilla a eso. Entonces, bueno, vamos al tema de la determinación de parámetros. Es decir, cuando encaramos un diseño de probabilidad, lo primero que decíamos era, bueno, ¿qué ciclo de vida, por ejemplo, vamos a estimar para una estructura, ¿no? Y ahí entra una pregunta que es, bueno, ¿qué probabilidad de falla es aceptable, ¿no? Y acá hay una ecuación que me gustó bastante, que la saqué de este autor, después le paso si quieren bibliografía, que él habla del riesgo como un producto entre la probabilidad de falla de ese riesgo, ¿sí? Y la escala del daño asociada, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos dos estructuras con la misma probabilidad de falla, ¿sí? Si estamos hablando de una central nuclear, por ejemplo, que la escala de daño es muy grande, bueno, el riesgo es altísimo. Ahora, si hablamos de una garita de un colectivo, o bueno, no sé, algo menos, de menor escala, ¿sí? También el riesgo mayor. O pensándolo de otra manera, si nosotros queremos siempre mantener un nivel mínimo de riesgo, ¿sí? Que es en realidad el criterio que se utiliza, cuando la escala de daño es muy grande, cuando hablamos de una gran estructura, por ejemplo, ¿sí? Puede ser algo que ponga en riesgo, bueno, acá está escrito, ¿no? No solo la importancia social de la construcción, digamos, que ponga en riesgo, claro, acá está hablando de lo que es infraestructura, ¿sí? Algo, no sé, si se rompe el pilar de o cede el pilar de no sé, una torre de alta tensión que está cruzando el campo en La Pampa, por ejemplo. Y de eso depende de la alimentación de electricidad de mucha gente. Bueno, tiene una importancia social, la escala de daño es muy grande. O si, por ejemplo, por su falla se puede producir la pérdida de vidas, ¿sí? O otro dato importante, una escala de daño grande también se considera cuando es muy difícil evaluar. Es decir, cuando tenemos, por ejemplo, una estructura que está sumergida, no sé, 200 metros abajo del agua de mar, ¿sí? Y que es difícil ir a chequear a ver cómo está la estructura, la escala de daño se considera que es grande. Entonces, cuando la escala de daño es grande, para mantener el mismo nivel de riesgo, lo que tenemos que buscar es reducir la probabilidad de falla, ¿sí? Llevarlo a lo más cercano a cero posible. Y en esta idea, ¿sí? Aparecen en grandes términos como dos formas de encarar el problema. Los modelos predictivos se les llaman así porque de alguna manera, bueno, como dice la palabra, prescriben qué es lo que uno tiene que hacer para no tener problemas más adelante con el hormigón, ¿sí? En general, todas las normativas tienen esa forma, ¿sí? Por ejemplo, el CIRSOC, que es nuestro reglamento de construcción de hormigón armado, el CIRSOC lo que te dice es, bueno, mirá, si vos querés tener una estructura que dure 50 años, ¿sí? Que es la vida útil de la que habla el CIRSOC, salvo para estructuras especiales, como por ejemplo lo que decía, centrales nucleares, que son 100, 150 años, lo que dice el CIRSOC es, si vos querés tener una estructura que dure 50 años, tenés que hacer esto, esto, esto y aquello, ¿sí? Es como, por eso se llama prescriptivo, porque te dan una especie de receta, ¿sí? En donde vos, cumpliendo todas esas prescripciones, justamente te garantizás que la estructura tenga ese periodo de vida útil, ¿sí? 50 años, o más en general. Esta forma de, si se quiere, controlar o regular o garantizar la durabilidad de las estructuras, quizás es un poco, hace un picado grueso, si se quiere, hace que por ahí pueda hacer que en algunas situaciones sobredimensionemos la seguridad, ¿sí? de las estructuras, pero bueno, justamente es un reglamento que es accesible para todos los profesionales del país en este caso. Esto es lo mismo que pasa en todos los países, pasa lo mismo. Los reglamentos prescriptivos en general hacen como un trazo grueso, ¿no? Entonces,
quizás en alguna situación no era necesario tomar tantos recaudos, pero siempre estamos al lado de la seguridad, ¿sí? Somos ingenieros civiles. Entonces, bueno, un poco esa sería la idea de los modelos prescriptivos. Los modelos predictivos, el concepto, digamos, lo que propone es, mediante diversos mecanismos, predecir, ¿sí? Cuál sería el desempeño de un hormigón, ¿sí? Elaborado con determinados materiales, un elemento con determinadas dimensiones y geometría, ¿sí? Y en base a matemática compleja, vamos a decirlo, se estima, ¿sí? el periodo de vida útil del hormigón, de esa estructura. Entonces lo que se puede hacer es ajustar bastante mejor, si se quiere, los factores que afectan a la durabilidad, como las condiciones de agresividad o las propiedades de los materiales que componen el hormigón, a los requisitos requeridos, ¿sí? De alguna manera sería más eficiente diseñar así, ¿sí? Hoy en día la investigación, una gran parte de la investigación en lo que es tecnología del hormigón apunta a esto, ¿sí? Hay muchos laburos de investigadores en el mundo que apuntan a modelos matemáticos que permiten calcular cuánto duraría una estructura de tales características, ¿sí? Pero bueno, todavía su uso no es extendido y no es algo que esté extendido, digamos, en lo que son los reglamentos. Hay algunos reglamentos en Europa, creo que, y en Asia seguro también, que permiten validar, si se quiere, con algún modelo predictivo, pero en general lo más extendido y lo normal es trabajar con modelos prescriptivos, ¿sí? No sé si hay alguna duda, consulta en esto, seguimos, se escucha, yo ni los veo a ustedes, ¿eh? ¿Están todos conectados? Sí, se escucha, profe. ¿Se No, escucha bien? ninguna Bueno, duda por el momento. bueno, perfecto. A ver, quiero ver solamente cómo estamos de tiempo. Esto no te avisa, son 45 minutos, ¿no? A ver. Esto no te avisa, ¿no? Si cuánto tiempo voy, ¿no? Bueno, no importa. Sí, Ah, impecable. Listo. Eh, bueno, entonces, pasamos al siguiente paso. Ahí entra. Siguiente paso, entonces, ¿cuáles son los mecanismos que producen daño en el hormigón? ¿Sí? Normalmente se habla de tipos de ataque, se habla de patologías, ataques a la durabilidad, bueno, hay un montón de formas de decirlo, no hay un nombre único, pero básicamente estamos hablando de esto, de tipos de ataque, ¿sí? Que cada uno tiene sus propiedades muy particulares, ¿sí? Que pueden requerir distintas estrategias para ser abordados, ¿sí? En grandes términos, los agrupamos en tres grupos, bueno, ataques físicos, ya esto lo tenés que alcanzar a verlo, pero bueno, encima la clase que viene y la otra, vamos a ver esto en detalle, ¿sí? Vamos a, prepárense porque se van a aburrir un poquito, pero vamos a ver un poco más en detalle la teoría, ¿sí? Y la práctica de esos tipos de ataque. Ataques físicos, ataques químicos y ataques electroquímicos, ¿sí? A los ataques de corrosión. En realidad todos los ataques son un poco físico-químicos y qué sé yo, los ataques electroquímicos como son los de corrosión también producen daño físico, pero bueno, es una forma de clasificarlo, ¿sí? Bueno, en este caso, por ejemplo, es ataque de corrosión, ¿sí? Y acá hay, no sé, el hormigón se hizo bolsa, no sé qué pasó acá. Pero bueno, este sería, por ejemplo, el ataque claramente por corrosión o agua de mar. Eh, ¿Qué sabemos de los mecanismos de falla? O sea, puntos importantes a tener en cuenta. Siempre se dan por acciones, bueno, sí, naturales y humanas, ¿sí? Obviamente las condiciones ambientales son las naturales y las humanas tienen que ver porque, bueno, hay determinados usos de las estructuras que pueden, por ejemplo, doy un ejemplo pago, las estructuras para conducción de líquidos industriales o saneamiento pueden tener elevado contenido de determinados químicos o un nivel de pH bajo, qué sé yo, qué sé. Entonces, bueno, antes se decía como que, bueno, las condiciones humanas son las que pueden cambiar nada más. Hoy en día también tendríamos que decir que las naturales también pueden cambiar. Y un poco también es un tema, ¿no? que se ve, eh, bueno, muchos somos testigos de que se están produciendo algunos cambios climáticos, entonces también pasa esto, ¿no? Uno está hablando de estructuras para 50 años y la verdad es que no sabemos exactamente cómo va a ser el medio ambiente en 50 años.
Eso también es una gran duda. Entonces, igual no podemos hacer nada contra eso. Hoy en día se piensa en condiciones más estáticas y se dice, bueno, acá 50 años. Es importantísima, bueno, obviamente la posición geográfica y climática de la estructura, es una obviedad total. Y esto es importante también, que se pueden cuantificar distintos grados de severidad para el mismo ataque. O sea, no es que hay RAS o no hay RAS, hay cloro o no hay cloro. Pueden haber distintos niveles, ¿sí? Eso es importante, los reglamentos lo tienen en cuenta, ¿sí? Ahora vamos a ver un poco más en detalle. Bueno, y ahora vamos a hablar un poco, vamos a entrar, esperen que agarre el celular un segundo. Vamos a arrancar con diseño prescriptivo, ¿sí? Bueno, lo que yo les decía anteriormente, en este método de diseño se prescriben los criterios tecnológicos para diseñar el elemento y se tienen en cuenta tres grandes aspectos. El primero y lo más obvio son los materiales, ¿sí? Después sí, la mayoría de los reglamentos tienen indicaciones respecto a lo que es geometría, me refiero a espesores de recubrimiento. Bueno, en realidad también siempre se piden los reglamentos separación mínima entre barras, etcétera, etcétera. Ahora lo vamos a ver más en detalle. Y en cuanto a tareas de ejecución, ¿sí? Que también esta es como que es una parte que se nos suele un poco olvidar, ¿viste? Cuando hablamos de esto de tecnología de materiales, pero es fundamental, porque un material puede estar súper bien diseñado, los planos pueden estar perfectos, pero si está mal hecha la obra, la durabilidad se va a ver afectada de la misma manera, entonces es muy importante eso. Bueno, y acá un poco extendemos esto, ¿no? Cuando hablamos de materiales, calidad y tipo de constituyente, bueno, los diseños de mezcla, obviamente, las propiedades en estado fresco. ¿Por qué puse material en estado fresco? Porque se prescribe muchas veces el asentamiento, por ejemplo, que tiene que tener un material para llenar bien las encofrados. En geometría, bueno, los que les decía hoy. También el reglamento argentino, por ejemplo, el CIRSOC hace recomendaciones respecto, por ejemplo, al tema de las aristas. Por ejemplo, en una parte dice evitar en lugares con, por ejemplo, problema de corrosión, evitar aristas vivas, por ejemplo, porque es donde se concentran generalmente los ataques y es lo primero que se descascara, entonces se recomienda usar secciones redondeadas, por ejemplo, o se hacen hasta indicaciones de ver cómo evitar al máximo que se acumule agua en las estructuras, ¿sí? Bueno, y el control de las deformaciones obviamente también tiene que ver con la geometría. Y en cuanto a la ejecución, bueno, lo que les decía, el tema del control, por ejemplo, de calidad de los materiales es un tema importante. Esto lo hemos hablado quizás en algún laboratorio. El reglamento establece, por ejemplo, que el hormigón, por ejemplo, para poner un ejemplo, siempre tiene que se tienen que estar muestras a pie de obra, hacer probetas de curado normalizado y testear la resistencia mecánica. Bueno, nos quedan 10 minutos. Si tienen en 10 minutos, bueno, paramos, hacemos una pausa de, si les parece, 10-15 minutos, ¿sí? Y hacemos la segunda parte, ¿les parece? Dale. Estábamos acá. Bueno, esto que decía, el tema del control de calidad del material, el reglamento lo establece. Después, bueno, en nuestro país todavía como en muchos aspectos, no está muy implementado y no es que se respeta tanto. Pero bueno, lo que debería suceder, digamos, en adelante es que eso vaya incrementándose para garantizar una calidad mínima de construcción, por lo menos en lo que es la obra pública. Después lo ideal sería que también la obra privada, ¿no? Porque los costos en general son de todos. Pero vamos a ver más adelante también eso en cuanto a lo que es sustentabilidad, ¿no? Pero bueno, este es un aspecto muy importante a tener en cuenta. Y después lo que es la manipulación del estado fresco, que es donde se pueden cometer las mayores macanas, ¿sí? A la hora de, por ejemplo, completar una estructura de hormigón, una deficiente colocación, que puede pasar, un virado excesivo, un movimiento de barras que pasa, ¿sí? Que eso afecta mucho a los espesores de recubrimiento y ahora vamos a ver, es uno de los errores más graves en una estructura bien armado. Y el curado también, es otro aspecto que, bueno, en climas secos como el nuestro, es muy importante tener en cuenta. ¿Sí? Si nosotros necesitamos que el recubrimiento, esos 4 centímetros que tapan a la armadura,
aguanten 50 años con las mismas propiedades de transporte, bueno, es fundamental que el curado sea efectivo, ¿sí? En esos por lo menos 28 días iniciales, ¿sí? Ni hablar si hace frío, etc. Bueno. Entonces vamos a ver el reglamento SIGSOC 201, que es el nuestro, ¿sí? No sé ahora si el 2013 ya se aprobó, pero bueno, si no estaba el 2005, los diseños se van actualizando cada tanto. Y acá hay una lista, ¿sí? Es una especie de resumen de cuáles son los requisitos que establece el reglamento SIGSOC para diseños de hormigón, ¿sí? Entonces tenemos agua, cemento, resistencia mínima, bueno, la. Podemos decir que los primeros 7 requisitos están asociados a los materiales, al material, ¿sí? Al cemento que utilizamos, cuánto aire tiene, bueno, propiedades del hormigón ya endurecido, etc. Después vienen requisitos geométricos, así que están un poco más perdidos en el reglamento, pero hablamos de recubrimiento mínimo, control de deformaciones, diseño, bueno, lo que decía hoy, se habla en una parte sobre expulsar el agua lo antes posible, porque el agua es el principal medio de transporte, ¿sí? de la mayoría de los agentes agresivos. Reducir el diseño de las aristas vivas, los que les decía hoy, y después hay alguna parte, una sección donde se habla de la etapa de mantenimiento y reparación de las estructuras. Bueno, lo ideal es un plan de 7 inspecciones y sistematizar lo que es inspección y mantenimiento. Bien. No sé, a ver, perdón chicos, un segundo. Esa era bueno. Bueno, entonces vamos por partes. Primero son los requisitos en ejecución. La parte de la ejecución. Obviamente, bueno, ejecución hablamos de desde que se mezclan los materiales en la hormigonera, ¿sí? Hasta que se desencofra en obra, ¿sí? Todo eso es la ejecución de una estructura hormigón armada. Entonces, comprende, obviamente, la selección adecuada de los materiales, ¿sí? Los reglamentos indican cuáles son los... Perdón, no sé, tengo algo que perdón. Los reglamentos indican cuáles son los materiales que debemos utilizar según el tipo de ataque, bueno, bla. Los diseños, la dosificación, ¿sí? Eso es lo más importante en cuanto a lo que es el diseño del material en sí. Bueno, lo que les decía hoy, el tema de la producción y colocación, el reglamento inclusive por fuera de lo que es específicamente problemas de durabilidad, también especifica, por ejemplo, las temperaturas máximas y mínimas a las que se debe colocar el hormigón, tasas máximas de evaporación que se pueden determinar si el clima es muy caluroso, tasas de exudación máxima, bueno, el reglamento es muy completo en ese sentido. Además de lo estructural, ¿no? Que está. Y finalmente lo que es protección y curado. ¿Qué más establece el reglamento SIGSOC? Bueno, ahí están determinadas, están clasificadas las clases de exposición, ¿sí? Esto es fundamental. Este cuadro es de los más importantes que tiene el reglamento 201 respecto a lo que es durabilidad. No sé si ustedes ya lo han visto o lo recuerdan, o pues si ya lo vieron lo paso muy rápido. Si no, lo vemos un poquito. Sí, creo que lo vimos en Tecno 1. Tecno no lo han visto, ¿no? Bueno. A grandes rasgos, esta tabla lo que hace es definir el tipo de exposición que tienen y la severidad. Y ustedes, si el día de mañana están en una obra que está en una condición sospechosa, tendrían que entrar a esta tabla y ver si cumple con alguna de estas condiciones, ¿no? Entonces, tenemos un primer grupo, las asignaciones ¿sí? 1, 2 y 3, donde se puede tener problemas de corrosión por carbonatación. En general, la mayoría de las estructuras están en una condición A1, ¿sí? Que es un lugar no agresivo, ¿sí? Digamos que el dióxido de carbono en la atmósfera es bajo, entonces en general no es agresivo. Ahora, ¿dónde puede haber problemas? Y, por ejemplo,
acá sería, ¿sí? Lugares con una humedad muy, muy elevada o en realidad son humedades entre el 65 y el 85%, que son lugares con mucha humedad pueden tener mayor nivel de carbonatación, ¿sí? Y sobre todo, por ejemplo, si no tenemos lugares con poca ventilación, entra mucho en juego por acá también, si por ejemplo estamos hablando de una cochera, supongamos que donde tenemos mayor emisión de dióxido de carbono que lo normal, entonces los problemas de carbonatación pueden ser mayores, ¿sí? Entonces, bueno, estos son los ambientes A1, A2 y 3, cada vez son más agresivos, ¿sí? Acá tenemos, por ejemplo, lugares con muchísima humedad y una temperatura bastante grande, que se está hablando capaz que de lugares más tropicales. Ahí los problemas de carbonatación pueden ser mayores, entonces estamos en una categoría A3. Después están las categorías de exposición vinculadas al problema de corrosión por cloruros, ¿sí? Tenemos los M1, 2 y 3, que son ambientes marinos, ¿sí? M1, que estemos entre 1 y 10 kilómetros de la costa, ¿sí? Sería lo más leve, pero bueno, hay que tenerlo en cuenta. M2 es que estemos a menos de 1 kilómetro de la línea de marea, o que estemos sumergidos en el agua de mar, ¿sí? Por debajo del nivel mínimo de mareas, o sea, estructuras sumergidas en el agua de mar, sería un M2. Y ya un M3 son las estructuras que se encuentran en la zona de fluctuación de mareas, que es la más agresiva, ¿sí? Entonces, nivel 3, M3. Y después vienen, bueno, los ambientes vinculados a congelación y deshielo, C1 y C2, ¿sí? Depende de si en el lugar se tienen que usar o no sales descongelantes, esto es más que nada para lo que es pavimentos, ¿sí? En clima frío. Después tenemos los ambientes de agresividad química, ¿sí? Q1, Q2, Q3, que ahora vamos a ver un poco más en detalle, son por ahí para lugares más específicos, o sea, más, quise decir, hay lugares, digamos, naturales de agresividad química, pero en general tiene más que ver con industrial. Y listo, o sea, lo que son tablas, ¿sí? Las categorías de exposición que establece el reglamento CIRSOC son estas, ¿sí? En base a esta, según nuestra estructura se encuentra en alguna de estas condiciones, ya les digo, en general estamos en A1, pero puede ser que estemos en otro lugar, son los criterios que tenemos que utilizar en adelante. Chicos, ya termina la sesión, así que si les parece hacemos una pausa, hacemos 15 minutos, son las 9:55, y volvemos a las 10:10, ¿les parece? Bien, Perfecto, profe. Creo que puedo mandar de vuelta ahí al WhatsApp el link. Bueno. Buenas. ¿Estamos todos ya? creo que faltan uno o dos. Hacer un par, ¿no? Pero arrancamos igual porque no va a llegar. Matías Macelli, ¿vos tenés familia en La Plata? No, no. ¿O no? Yo tengo un amigo, Lucio Macelli, en La Plata. Uy, No, no lo conozco. segura. Bueno, gente, volvemos a la presentación. Estábamos por aquí. Bueno, estábamos hablando del reglamento CIRSOC, exposición. Me dejo acá solamente láser. A ver. Ahí. Ahí está. Listo. Continuamos, estamos viendo de las clases de exposición, ¿sí? En el reglamento. Bueno, les comentaba lo de las planillas, esta tabla, ¿sí? Que es la que te dice qué categoría de exposición tenés. Y después vienen unas tablas más que en algunas condiciones de exposición te dan como una especie de grado de ataque, ¿sí? ¿Qué es esta tablita que vemos acá? ¿Sí? Por ejemplo, cuando el problema es que tenemos sulfatos solubles en agua,
sulfatos en general, ¿sí? Bueno, según la cantidad de miligramos por litro que tengamos en el agua de contacto con la estructura, por ejemplo, se va a decir que el ataque es o moderado o fuerte o muy fuerte. En el caso del magnesio, lo mismo. Bueno, en el caso de agua ácida también, lo mismo, ¿sí? Si es moderado, fuerte o muy fuerte. Todos estos serían Q1, Q2, Q3, ¿sí? Eran grados de ataque químico. Si hay mucho dióxido de carbono o si tenemos amonio en el agua. Y después lo que dice que cuando, esto es un plus, digamos, que dice que cuando la permeabilidad del hormigón sea inferior a este valor, ¿sí? Es decir, tenemos un hormigón muy denso, se puede reducir el grado de ataque al inmediatamente inferior, ¿sí? O sea, yo estaría muy fuerte, pero si tengo un hormigón, yo muestro que tengo un hormigón que tiene una muy baja permeabilidad, puede decir que estoy en una condición fuerte, ¿sí? Eso es un punto a favor. Y después, cuando tenemos estructuras en suelo agresivo, pues un suelo salino, por ejemplo, con mucho sulfato, o que tenga un grado de acidez, bueno, también hay escalas. Y después viene esta tabla, que es bastante importante, donde está más o menos resumido, y esto es lo más importante, claramente, de los requisitos que hace el reglamento SIRSOC según el tipo de la categoría de exposición, ¿sí? Tipo y categoría de exposición. En general, lo que vamos a decir es que, esto ya lo vamos a ver más en detalle en las próximas clases, ¿no? Y ya lo venían viendo antes, pero en general lo que más domina las propiedades del hormigón es la relación agua-cemento. Y entonces, si nosotros ponemos una agua relación agua-cemento máxima, y en el caso de este, por ejemplo, 0,45, y yo sé que voy a tener un hormigón de compacto a muy compacto, ¿sí? O sea, de ahí para abajo podemos ir más, 0,40, 0,35 está bien también. Entonces, limitar la relación agua-cemento máxima es, de alguna manera, limitar la porosidad que va a tener el hormigón, ¿sí? Entonces, fíjense, por ejemplo, en lo que es condiciones A, no hay, en hormigón simple no hay una limitación, porque no era tan agresivo el tema de la carbonatación. Ahora, en ambientes con cloruro sí hay una limitación, ¿sí? 0,45. En ambientes, por ejemplo, con congelamiento, con sales descongelantes, ya se limita como el máximo a 0,40, ¿sí? Y en los ambientes de agresividad química, bueno, mientras más agresivo es, más baja la relación de máximo. Luego se establece la resistencia a la compresión simple, que de alguna manera está vinculado a lo anterior, ¿sí? Entonces, bueno, una resistencia mínima se indica, ¿sí? Cambia si el hormigón es simple, armado o pretensado, ¿sí? Cuando es pretensado, en general los problemas son más críticos, entonces hay una exigencia mayor, ¿sí? En general, por ejemplo, no sé, agua de mar, por ejemplo, una estructura pretensada, eh, a ver qué estoy diciendo, hormigón simple, está bien, se pide una mayor resistencia mecánica en la pieza de hormigón pretensado que en un hormigón armado, por ejemplo. ¿Y qué más dice el reglamento? Bueno, y dice acá en la tercera fila, si la condición esta requiere que el hormigón verifique con alguno de estos dos ensayos, que son los dos ensayos que miden propiedades de transporte del hormigón, ¿sí? Fíjense que excepto para la condición más normal, que es la A1, todos los demás hormigones deben cumplir con algunas de estas dos prescripciones, ¿sí? Lo cual es interesante. Después, por ejemplo, en las de congelamiento, ¿sí? Te dice que sí o sí se debe incorporar aire, según la tabla 5.3, que está más adelante. Y en un grado de agresividad química 3, te dice que cuando corresponda se debe proteger la estructura. Esto es básicamente que cuando manejamos un fluido muy ácido, creo que es abajo de pH 4,5, ya directamente el hormigón se tiene que cubrir con alguna pintura o algo porque no lo soporta. Pero bueno, en sí, en esta tabla se resumen los requisitos y acá aparece como requisito el tema de las propiedades de transporte, ¿sí? Ahora vamos a ver un poco más en detalle eso, que es lo que por ahí no estamos tan acostumbrados a ver, lo que es resistencia mecánica, eso ya lo regué. Entonces, hay dos ensayos que se realizan. Uno es el de permeabilidad, que es este, de agua a presión, penetración de agua a presión también se llama, y el otro es el de absorción capilar, en realidad precisamente es velocidad de succión capilar. Ahora vamos a ver. ¿En qué consiste este ensayo de permeabilidad que se llama de penetración de agua a presión? ¿Sí?
Básicamente se moldean probetas, pueden ser cuadradas o cilíndricas, pero tienen que tener una dimensión mínima, ¿sí? Y se los mete en esta máquina, está en el EMIT de La Plata, que es donde yo estuve trabajando antes de venir acá. Estos son unos platos de chapa gruesa, ¿sí? Que se aplican arriba de las probetas con un O-ring de goma en el medio, para que no pierda agua, y acá arriba tenemos una manguera, ¿sí? Que va a un sistema de presión de aire. Entonces, ¿el ensayo en qué consiste? Bueno, se le pone un día, se llena esto de agua, esta cámara se llena de agua, y después se le inyecta aire a presión para darle una presión de 1 kilo por centímetro cuadrado. Ahora no me acuerdo bien, creo que eran 3 días a 1 kilo, después del cuarto día se aumenta a, creo que era 4 kilos, y el quinto día se le pone 24 horas a 7 kilos por centímetro cuadrado, creo que era una cosa así. En sí es unos escalones de presión de agua. Si se quiere medir la penetración de agua a distintas presiones. Una vez terminados los 5 días de exposición, se retira el plato, se retira la probeta y se la parte a la mitad. ¿Sí? No sé si acá puse una foto, sí, mira, se la parte a la mitad y se ve, por ejemplo, se ve claramente hasta dónde llegó el agua, ¿sí? En 5 días, cuánto penetró. Y con un marcador se marca ese borde. Entonces después lo que se hace, no sé si lo puse, sí. O sea, lo que se hace acá es tomar mediciones cada 5 milímetros, ¿sí? Y se mide la profundidad del agua. Entonces, lo que dice el reglamento, la norma IRA 1554, norma con la que debe cumplir un hormigón expuesto a las condiciones, ¿sí? Que habíamos visto todas menos la A1. En la profundidad máxima de penetración de agua no puede superar los 5 centímetros, o sea, 50 milímetros, y la media no puede superar los 30 milímetros. ¿Sí? Es una forma de limitar la permeabilidad del hormigón con agua a presión. ¿Sí? Este es el ensayo entonces 1554. El otro ensayo que se hace es el de velocidad de succión capilar, norma IRA 1871. ¿Sí? ¿En qué consiste este ensayo? Bueno, se moldean probetas de 10 por 20, se cortan dentro de esas probetas, a ver si me deja dibujar acá. Tenemos la probeta cilíndrica, entonces se desechan los 3 centímetros de abajo y se desechan los, creo que son 12 centímetros de arriba. Nos quedamos con el disco de acá, sí que tenemos acá. Y lo que se hace es, bueno, se lo impermeabiliza en todas las caras laterales, ¿sí? Y después se lo pone arriba se lo ponen estas bachas, de forma tal que quede sumergido en el agua 3 milímetros. O sea, tenemos que tener un nivel de 3 milímetros en la probeta sumergida. ¿Sí? Este ensayo lo vamos a ver el viernes que viene en el laboratorio. ¿Qué pasa entonces acá? Bueno, por una cuestión de absorción capilar, ¿sí? Bueno, ustedes ya saben de física y eso, el agua empieza a subir, ¿sí? Con determinada velocidad. Obviamente que la condición inicial en la que se ponen las probetas de humedad está controlada, eso lo vamos a ver después en el laboratorio, y lo que se mide, bueno, es con qué velocidad va ingresando el agua. Entonces, lo que se hace es ir pesando las probetas cada determinada cantidad de tiempo, ¿sí? Y bueno, hasta cuándo se la mide y hasta que el agua llega a la cara superior. En algún momento el agua llega a la cara superior, depende del hormigón, que es un hormigón muy poroso, capaz que tarda 5 días, pero en un hormigón muy compacto, capaz que tarda 1 mes. Bueno, eso se evalúa. Entonces, bueno, así se ve un ensayo normal y así se ve los resultados, ¿sí? El tiempo abajo y el peso, o sea, el incremento de peso por absorción de agua. En realidad estas curvas son como distintas, pero lo que se hace normalmente es aplicar una escala, esto es complicársela al PP, pero bueno, se pone una escala de raíz cuadrada del tiempo, entonces quedan como rectas. Entonces, si son rectas, bueno, se hace como un ajuste de mínimos cuadrados, y la pendiente de esa recta nos dice, nos habla de la velocidad de succión capilar del hormigón. Mientras más elevada sea esa pendiente, más rápida es la absorción capilar, o sea, el hormigón es de peor calidad. ¿Sí? Mientras más tendida es la recta esta, quiere decir que el hormigón tiene una menor permeabilidad. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿qué dice el reglamento CIRSOC? Esto se hace matemática, lo vamos a ver en el laboratorio, es una cuenta. Limita la velocidad de absorción de succión capilar a 4 gramos por metro cuadrado sobre segundo a la 1 medio. ¿Sí? Es complicado, pero es una cuestión matemática, no es nada loco.
lo que está diciendo es la cantidad, o sea, te dice, bueno, tiene que absorber menos de esta cantidad de gramos por segundo y por unidad de superficie en contacto con el agua, para verificar como un hormigón apto, ¿sí?, para este tipo de condiciones, ¿sí? Esto lo vamos a ver más en el laboratorio que sigue. Bueno, seguimos. Cualquier duda me paran. Y después, el hormigón también, el reglamento después ya empieza a dar indicaciones según el tipo de ataque, ¿no? Algunas consideraciones adicionales según el tipo de ataque. Cuando, en la parte de corrosión por cloruro también, por ejemplo, se fija el contenido máximo de cloruro que puede contener el hormigón. Esto es cuando se utiliza agua que puede tener elevados niveles de sales, ¿sí? Por ejemplo, se podría hacer hormigón con agua de mar, el tema es que tendrías cloro adentro. Entonces, si fuera un hormigón simple no pasaría nada, pero al ser hormigón armado eso se limita, ¿sí? Y también esto se pone porque hay veces que hay unos aditivos químicos que contienen cloruros, entonces también, por ejemplo, ahí se tiene que limitar el contenido de cloruro máximo si queremos evitar problemas de corrosión. Acá te dice, por ejemplo, ¿no? Si el hormigón está sin armar, el contenido máximo de cloruro es mucho más alto que si el hormigón está armado, lo que les decía hoy, porque el problema del cloruro es con la armadura, en realidad. Entonces, bueno, según si está curado, por ejemplo, cuando está curado a vapor, es más peligroso tener tener cloruro en los constituyentes porque los problemas de corrosión se pueden incrementar. Y negar cuando está pretensado. Profe, y Sí, cuando está postezado, porque ahí yo tengo la vaina que me lo recubre al cable de tesado. muy buen punto. No, mira, no recuerdo haber visto ese detalle, pero entiendo que si está la vaina, entonces no habría problema de corrosión. Bien, Es muy buena la pregunta. No recuerdo haber visto ese caso particular, pero sí. Estamos hablando acá de armaduras expuestas, así que sí, tenés razón. Buena pregunta. En cuanto a ataques químicos, que les decía, bueno, hay muchos elementos químicos. En sí son los ácidos que le hacen mal al hormigón, el sulfato y el magnesio. Después el resto de los elementos no le hacen tan mal. Y el cloruro, ¿no? Entonces, en este caso, lo que se dice, lo que hace el reglamento es decir, bueno, se prescriben las propiedades directamente del cemento, ¿sí? Digo, o mezcla cementicia porque en realidad también se sugiere la utilización de adiciones minerales. Entonces, por ejemplo, para un grado, por ejemplo, el ataque por sulfatos, en realidad para todos los ataques químicos, pero en el sulfato, que es más claro, según el grado de ataque, se indica, por ejemplo, para el grado de ataque moderado se puede usar un cemento MRS, que es de moderada resistencia a los sulfatos, ¿sí? Más, esta sigla es un poco confusa, pero es la que se usa, por eso la pongo, es materiales cementicios suplementarios. Estos son adiciones minerales, hablamos de filler, pusolana, arcilla, lo que sea. Entonces, lo que se propone es usar un MRS con una adición de calidad comprobada. Eso se puede, es un poco más detallado en realidad está, pero bueno, lo pueden ver en el reglamento. Ahora, cuando el grado de ataque es un poco más fuerte, se indica que sí o sí tiene que ser un cemento ARS, o sea que tiene menor contenido de aluminato tricálcico, o un cemento, acá era MRS o un cemento con una adición. Acá es ARS o un cemento con una adición de calidad comprobada. Esto está establecido en la norma IRAM, digamos, lo que se hace es una prueba del cemento a ver si tiene baja expansión. Eso se puede lograr con algunas puzolanas, por ejemplo, con humo de sílice, con eso también se puede conseguir. Pero bueno, acá como que el reglamento te dice, o usás esto, que ya sabes que funciona, o haces una mezcla, pero tenés que comprobarla, ¿entendés? Que va a funcionar bien. Esto vale la pena cuando hacemos una obra grande, qué sé yo, si se hace una obra masiva de hormigón, supongamos, donde se pueden utilizar adiciones, ahí sí vale la pena poder hacer un estudio de cómo optimizar. De hecho, en las grandes presas, en Argentina por lo menos, yo sé que se ha optimizado muchísimo lo que es la mezcla de cemento. Ahora, en una obra común, no, vas directamente a una RS y ya está. Ahora, cuando el grado de ataque es muy fuerte, lo que te dice el reglamento es que sí o sí tenés que usar una RS, pero además sí o sí tenés que usar una adición mineral, ¿sí? Y además te limita el contenido mínimo de cemento. Te dice, bueno, no puedes tener menos de 300 kilos de cemento por metro cúbico. O puedes usar un cemento ARS con alguna protección más en el hormigón. Llámese pintura, algún tipo de revestimiento, qué sé yo. Más la protección, más un contenido mínimo de cemento. O sea, según el grado de severidad que tiene el ataque químico, el reglamento hace requisitos o prescripciones respecto al cemento.
¿sí? O la mezcla cementicicia que se va a utilizar. Bueno, y además también, me olvidé decirlo, es posible que algunos agregados contengan sulfatos, entonces, bueno, en alguna parte también se limita el contenido acá, ¿ven? De sulfatos solubles en los agregados. Pasamos. Después vamos a ver más en detalle en las clases que vienen, así que esta parte la voy a pasar un poco rápido. Después, bueno, si tenemos problemas de reacción a la calicílice, es decir, si tenemos agregados que son posiblemente reactivos, bueno, básicamente lo que se hace es, se evalúa el caso. Básicamente lo que sucede es que, bueno, que se sabe que en algunos lugares hay agregados reactivos. Entonces lo que se hace es evaluar los reactivos, ¿sí? Se hacen estudios petrográficos, que eso lo hacen más que nada geólogos, y prestacionales. ¿Prestaciones qué quiere decir? Bueno, se mide la prestación de ese agregado dentro de, por ejemplo, un prisma o una barra de mortero. Entonces, una vez establecida la aptitud del agregado, si el agregado, por ejemplo, no es reactivo, bueno, no hay que hacer nada. Ahora, si el agregado es reactivo, ¿qué hay que hacer? Bueno, o se cambia el agregado, o está la opción, por ejemplo, de utilizar cementos resistentes a la reacción alcalicílice, ¿sí? De bajo álcali, creo que se llama. O si no te puede, el reglamento dice, si no, puedes usar un CPN, es decir, un cemento normal, con una inhibición demostrada. Es decir, hay algunas adiciones que se le ponen al hormigón que inhiben la reacción alcalicílice. Entonces, si vuelve a demostrarla, puedes usar. Lo mismo con un MSS o con un inhibidor químico demostrado. Entonces, estas son las estrategias para el RAS. Para el congelamiento del deshielo, lo que dice, para los ambiente de exposición al congelamiento, lo que dice el reglamento y todos los reglamentos del mundo es que es inconcebible, ¿sí? Y esto sí, grábenselo bien, chicos, nosotros que estamos en una zona de bajas temperaturas, y ahora sí se van más para el sur, es inconcebible un hormigón que vaya a estar expuesto al congelamiento del deshielo que no tenga aire incorporado, ¿sí? No puede haber un hormigón expuesto a un ambiente de congelamiento, hablo de congelamiento frecuente, ¿no? No una helada cada tanto, que no tenga aire incorporado. Entonces el reglamento en la tabla 5.3, eso ya lo habrán visto seguro, les dice qué contenido de aire total debe tener sí o sí un hormigón expuesto según, bueno, el tipo de agregado más, el tamaño máximo agregado, ¿sí? Y según si es C1 o C2. Luego viene la parte de requisitos geométricos. Básicamente lo que hablamos es espesores de recubrimiento, ¿sí? La tabla esta 771 lo que muestra son los espesores mínimos de recubrimiento según, en general, el tipo de elemento estructural o la condición a la que está expuesto, ¿sí? En general las fundaciones son 50 centímetros, en general en elementos estructurales comunes estamos hablando entre 20 y 30 centímetros, ¿sí? Milímetros, perdón, estoy diciendo cualquier cosa, 20 y 30 milímetros de recubrimiento. Pero ¿qué más dice acá, por ejemplo? A ver si lo puse acá, no lo puse. Acá dice, para los grados de exposición, esto de acá abajo, A3, Q1, C1, estos valores se deben incrementar en un 30%. Es decir, si ya estamos en un ambiente de carbonatación, por ejemplo, fuerte, ya estos valores hay que incrementar en un 30%. O un grado, o un ambiente químico suave o de congelamiento suave. Ahora, si estamos en una exposición más severa, esta la pasé de largo, la CL la pasé de largo. Esta es exposición al cloruro, pero que no es agua de mar. O sea, todos los elementos estructurales, por ejemplo, de la industria, que están expuestos en solución con cloruro, entran dentro de esta categoría. Entonces, esa, más todas las de mar, más casi todas las químicas, todos los valores de recubrimiento dados en esta tabla se deben incrementar en un 50%. Entonces, ahí está. Si yo tengo una estructura, por ejemplo, ubicada en Mar del Plata, ¿sí? Que voy a estar a menos de 10 kilómetros del agua de mar, tengo que los recubrimientos mínimos incrementarlos en un 50%, ¿sí? Esto es a tener en cuenta, es muy importante. Y acá, claro, lo que les decía recién. Bueno, lo mismo que les decía recién. En algunas condiciones de exposición se impide que se incremente un 30% y en algunas al 50%. ¿Sí? Esto generalmente es ignorado, pero hacia la calidad de la construcción en nuestro país. Y es triste, pero no. Yo las veces que he escuchado fallas de estructuras de hormigón generalmente son en zonas marinas y lamentablemente generalmente son caídas de balcones que producen muertes.
a tener en cuenta. Después también establece, por ejemplo, requisitos de estructuras que tengan que resistir al fuego. Este es un caso muy particular, pero bueno, está también considerado. Se establecen requerimientos mínimos para estructuras que deben resistir al fuego, según la cantidad de horas que tengan que resistir. Y bueno, también depende el tipo de agregados que estamos usando, porque bueno, deben tener distinto tipo de coeficientes de dilatación, etcétera. Bueno, eso también está en el reglamento. Bueno, cuando es pretensado es peor, obviamente, como casi siempre que tenemos estructuras de hormigón pretensado, los requisitos de diseño son más, por durabilidad, son más exigentes, ¿sí? Porque es más crítica el funcionamiento, también es más crítica la rotura, ¿sí? de un elemento pretensado, entonces en general siempre el pretensado es más exigente que el hormigón armado. Entonces, bueno, hasta acá estaríamos más o menos repasando lo que es el reglamento CIRSOC 201, reglamento prescriptivo, no sé si tienen alguna duda. Todos los reglamentos del mundo son así, en general, no cambian mucho. Por ahí el reglamento, por ejemplo, de la Unión Europea, ese reglamento lo que ha hecho es como unificar reglamentos de varios países de allá, y es como que ha tomado como lo mejor de cada reglamento, entonces por ahí tiene el reglamento de la Unión Europea, se llama UNE, creo que se llama, tiene, por ejemplo, más categorías de exposición, tiene más especificaciones. Esto que yo decía al principio, ¿no? Que los métodos prescriptivos, perdón, de alguna manera es como que, bueno, hacen un trazo grueso y hablan más de generalidades. Por ejemplo, este reglamento lo que tiene, lo que se ha trabajado allá es en tratar de hacerlo que tenga más variaciones como para que se ajuste mejor a cada diseño. Pero el criterio en general es el mismo. ¿Sí? El criterio en general es este. Y en el caso de Estados Unidos, que usan la CI, es más o menos lo mismo. Y bueno, Asia no conozco tanto, pero en general siempre hablamos de lo mismo, ¿sí? Según el tipo de ambiente, según la severidad del ambiente, prescripciones al material, geométricas y de colocación, compactación. ¿Sí? Bueno, y ahora vamos a pasar a hablar de lo que es el diseño predictivo. A ver. Vamos a ver, nos quedan 20, termina en 20, media hora. Vamos a hacerlo un poco rapidín. Y esto es a modo de que ustedes conozcan esto, que sepan que existe, y no vamos a adentrarnos mucho en profundidad porque la verdad que es complejo. Y un poco también para saber un poco hacia dónde va, digamos, si se quiere, lo que es la investigación en tecnología de hormigón, ¿no? Como les decía, como es más eficiente esta forma de diseñar, en algunos países se utiliza mucho más, en las grandes horas se utiliza, les diría, seguro, en todas, dependiendo también del país, ¿no? Pero es algo que se encuentra, digamos, que se encuentra aún hoy en franco crecimiento, ¿sí? En desarrollo. Entonces, bueno, ¿en qué consiste básicamente los modelos de diseño predictivo? En general se utilizan modelos matemáticos, ¿sí? que pretenden predecir la vida útil de un elemento con un determinado nivel de probabilidad. Como siempre, en todos los modelos tenemos datos de entrada, ¿sí? Y datos de salida. ¿Cuáles son los datos de entrada en general? Bueno, qué tipo de cemento usamos, qué tipo de agregados, qué calidad de agregados. Todos esos datos en los modelos en general pueden incorporar información sobre esto. Obviamente, dosificación, agua, recién agua, cemento, agregado, cemento. Otro dato de entrada, bueno, las condiciones ambientales, obviamente. No solo lo que les decía hoy, digamos, hay muchos tipos de ataque, ¿sí? Y además hay distintas severidades de ataque, y eso en los modelos predictivos es muy considerado, ¿sí? Porque no es lo mismo una estructura de hormigón que está, qué sé yo, no es lo mismo, por ejemplo, la salinidad que tiene el Mar Muerto en Arabia que la salinidad que tiene el Océano Atlántico acá donde desemboca el Amazonas, que tiene mucha agua dulce, entonces el nivel de concentración de sales es muy, muy inferior, y entonces el proceso de corrosión no va a ser el mismo. Entonces, en estos casos, se tiene más, si se quiere, se le da más bolilla a la severidad del ataque, ¿sí?
o condiciones, por ejemplo, como lo que es la temperatura, que ahora vamos a ver cómo afecta la temperatura muchas veces en estos modelos. Y lo otro que se mete, obviamente, y es fundamental, las propiedades geométricas, ¿no? Espesores de recubrimiento, bla, bla, bla. Y lo que nos devuelven estos modelos generalmente es una vida útil estimada. Acá se empieza a meter un poco lo que es la matemática un poco más compleja. Existen los modelos determinísticos y los modelos probabilísticos. En general nosotros hablamos de probabilidades de falla, ¿sí? Es muy difícil predecir con muchísima precisión o confiabilidad cuánto va a durar una estructura de hormigón armado. Entonces, para llegar a números se utilizan por ahí márgenes de probabilidad, ¿sí? Y bueno, esto nos permite estimar vías útiles o, por ejemplo, de estimar el grado de avance de un ataque. Por ejemplo, lo que es carbonatación, existen un millón de modelos que calculan cuánto avanza la carbonatación según la concentración de dióxido de carbono en el aire, ¿sí? Según las propiedades del material. Y además existen un montonazo de estudios donde se extrajeron muestras de estructuras en todo el mundo y se calibran justamente los modelos matemáticos que estiman la velocidad de carbonatación, se calibran con resultados empíricos de estructuras reales sometidas a procesos reales de carbonatación. Eso se hace con todos los tipos de ataques, ¿sí? Ataques por corrosión por cloruro, por reacción alcalicilce, bueno, etc. Entonces, ¿qué está en el medio de la entrada y la salida? El modelo, ¿sí? El modelo matemático en general que se utiliza. Es un tema muy complejo, como les decía, existen un montonazo de autores, investigadores en el mundo investigando este tipo de desarrollo tecnológico. Y como está en auge aún, todavía no existen, digamos, consensos absolutos, ¿sí? Sí existen en algunos reglamentos consideraciones para lo que es el reglamento, para poder diseñar forma predictiva, ¿sí? Yo les voy a mostrar, ahora, a ver. Bueno, esto lo voy a pasar medio rapidito, ¿sí? Porque la verdad que me está haciendo medio larga. Algo que se puso muy en boga últimamente es el diseño por vida en servicio de las estructuras, Service Life Design, que toma en cuenta la probabilidad de que haya degradación, la probabilidad de cumplir con determinado periodo de ciclo de vida. Y existen distintos tipos de modelos para distintos tipos de ataques. Y esto lo vamos a pasar más rapidito. Me quedan 10 minutos por eso. Está bien, entonces acá lo que se establece, bueno, se calcula el resultado que nos da un modelo de esto, es decir, bueno, en tantos años la probabilidad de que falle en este caso creo que era agua de lluvia, no me acuerdo, se acerca al 1 respecto a pasan los años, ¿sí? Acá tenemos, por ejemplo, cuánto cambia la probabilidad de falla en estos cálculos matemáticos si uno reduce el espesor de recubrimiento. Fíjense, para un espesor de recubrimiento de 15, y la probabilidad de falla de 0,8, que ya es muy alta, se alcanza a los 90 años, mientras que si yo hago una de 40 milímetros de recubrimiento, y no lo alcanzo nunca a los 0,80. ¿Sí? Acá en estos modelos, por ejemplo, se permite ver efectos de diseño, ¿no? Como esto que les decía hoy, espesor de recubrimiento. Bueno, esto es lo mismo, ¿no? Vamos a pasarlo más rápido, ¿sí? Porque acá está el autor, si quieren. Por ejemplo, lo que es corrosión por cloruros, que el tema de corrosión por cloruros es como la estrella, porque es la mayor cantidad de estructuras afectadas por durabilidad es por ataque por cloruros, y entonces existen un montón de modelos predictivos. Estos son modelos patentados, digamos, ¿sí? Tanto de ambientes públicos como privados para predicción de Service Life Design en estructuras de hormigón armado. Y bueno, y ahora ya lo voy a hacer muy rápido. Yo hace un par de años tuve la posibilidad de trabajar junto a una investigadora de Alemania, que ella estuvo, por ejemplo, laburando en el FIB. FIB es la Federación Internacional del Betón. Betón en francés quiere decir hormigón. Es una autoridad, digamos, un órgano importante en Europa sobre diseño de hormigón.
y ellos elaboran boletines, ¿sí? En este caso el 76, es un laburo que hizo un grupo de allá que están desarrollando, bueno, justamente es esto, un modelo predictivo para calcular la Service Life Design de estructuras de hormigón expuestas a cloruros, ¿sí? No me voy a meter en esto porque no tenemos tiempo, pero básicamente la concentración de cloruros en determinado momento, en X sería en determinado lugar y en determinado tiempo, ¿sí? Es una ecuación diferencial donde intervienen factores como por ejemplo la DAP, que es el coeficiente de difusión que tiene el hormigón, ¿sí? Que esto se puede medir, ¿sí? Influye por ejemplo la concentración de cloruros en la superficie del hormigón, ¿sí? No me voy a meter en esto, lo que les quiero mostrar, por ejemplo, es que, bueno, eso, la densidad, la difusión aparente, ¿sí? Que es la difusión de los cloruros dentro del hormigón, cambia también en conforme envejece el hormigón y también se ve afectada por la temperatura ambiente. Entonces, bueno, hace un par de años tuve la posibilidad de hacer un trabajo con ella, con Silvia Keller, que presentamos en un congreso acá en Argentina, donde hicimos, con el método que ellos tienen, que es el del FIB 76, cálculos de estructuras. Ahora esperen, ¿saben qué? Voy a ir un poco más lento porque quiero que esto lo entiendan. Y lo que voy a hacer, si les parece, abro una nueva sesión más y nos tomamos 10 minutos más. ¿Les parece? Sí, no hay problema. Bueno, vamos a hacer una cosa. Cierro ya, la abro ya mismo, se las mando por WhatsApp y nos tomamos 10 minutos más para ver este caso. ¿Vale? Bien. Bueno, acá estamos. Perdonen el volantazo ahí. Pero bueno, quería tomarme unos 15 minutos más para mostrarles bien el caso y que vean realmente qué estoy hablando. Estamos por acá. Profe, ahí en ese trabajo decía Somadosi, Silvana Somadosi. Silvana Somadosi es mi directora acá en Neuquén. Sí, Ah, sí. mira. Sí. Yo el año 2021, el año pasado, arranqué una beca postdoctoral de CONICET acá en Neuquén, pero ya antes había hablado con ella y estábamos, nada, yo trabajo en este mundillo de la investigación y es como que es muy común esto de la cooperación, ¿viste? En ese momento yo estaba en La Plata y Silvana estaba acá en Neuquén, pero como sabíamos que yo tenía intenciones de venirme para acá, ese trabajo lo hicimos en conjunto con ella y con esta investigadora de Alemania, Silvia Kessler. Bueno, y ese lo presentamos en un congreso acá en Argentina, que es el congreso de la ATH, que se hace cada 2 años, creo, el 2020, que bueno, fue justo un congreso online, lo presentamos ahí. Bueno, seguimos entonces. ¿Me vienen siguiendo el tema del diseño predictivo? ¿Se viene entendiendo? ¿O más o menos? Sí, sí, se entiende. Esta parte de matemática la pasamos rápido porque la verdad que no tiene mucho sentido. Bueno, esto sí se tenía un poco más, es por ahí un poco más conceptual. Ahora que sí tengo un poco más de tiempo, creo que la figura de abajo era para un ambiente, creo que esto era un cálculo, por ejemplo, de una viga de hormigón armado, creo que era, que esta estaba expuesta a la lluvia y es la de arriba no. Entonces, al estar expuesta a la lluvia, bueno, el espesor de cubrimiento afectaba de diferente manera, ¿viste? Ahora no lo recuerdo tanto. Bueno, les mostraba entonces que existen muchos modelos ya patentados inclusive, ¿sí? Que con uso cada vez más extendido, ¿sí? Sobre todo en Europa, les diría, de predicción de estructuras expuestas a ambientes con cloruros. Y les comentaba del FIB Bulletin 76, que, bueno, lo elabora esta investigadora que yo les comento, Silvia Kessler, con un grupo. Y me detengo solamente un ratito más de vuelta en esta ecuación, porque esta es la ecuación, fíjense que es matemática pura, es una ecuación diferencial, pero sirve para
calcular la concentración de cloruro, ¿sí? Más específicamente la probabilidad de tener determinada concentración de cloruro en determinada profundidad y en determinado tiempo. Bueno, en esto no nos vamos a meter más en detalle. Lo único que sí les comentaba esto, el coeficiente de difusión, ¿sí? Hablando de criollo, esto es como la permeabilidad que tiene un hormigón a que pasen los cloruros por su interior. Un hormigón que es muy poroso tiene, por ejemplo, una difusión mucho mayor que un hormigón que no es poroso. Y así hay un montón de factores más que afectan. Y importante, el envejecimiento afecta, ¿sí? Los hormigones, por ejemplo, que tienen adiciones minerales, con el envejecimiento se vuelven más compactos, ¿sí? Porque hay una hidratación secundaria, ¿sí? De una reacción puzolánica que hace que las propiedades de transporte del hormigón aún sean inferiores, entonces es positivo. Y eso se puede tener en cuenta en estos modelos. Y la temperatura también afecta porque, bueno, como la mayoría de los fenómenos de la química, al aumentar la temperatura, por ejemplo, los iones se mueven con mayor velocidad dentro de las soluciones, entonces, bueno, aumenta la difusión. Bueno, entonces hicimos este trabajo en colaboración con, bueno, ustedes me preguntaban, con Silvana Somadosi acá en Neuquén, Yuri Villarán, que es un investigador de La Plata, y Silvia Kessler, que es de Alemania. Y lo que hicimos fue pensar en hormigones que cumplan con el reglamento SIRSOC 201, ahí en Limas. Pensar en hormigones que cumplan con el reglamento SIRSOC 201, que estén ubicados son estructuras hipotéticas, ubicadas en distintos puntos del país, y realizarle los cálculos predictivos para ver el factor de seguridad con el que cuentan, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, ¿para qué servía esto? Servía para evaluar un poco qué tal dan las prescripciones del reglamento SIGSOC. También esto sirve como puntos de referencia para la aplicación del modelo, es decir, estos modelos, si bien están súper pensados y probados, quienes elaboran estos modelos están muy interesados todo el tiempo en aplicarlo muchas veces para tener más puntos de referencia, para calibrar mejor. Y bueno, y de paso también esto servía como una forma de validar datos que se recolectaron en el campo, acá en Argentina, ahora les voy a mostrar. Entonces se plantearon estructuras que tengan 3 condiciones de severidad para un tipo de exposición. En este caso, el ambiente marino, como yo les decía, lo que se pensó es en una estructura que sea categoría M1, otro M2 y otro M3, ¿sí? Es decir, a menos de 1 kilómetro de la costa, a más de 1 kilómetro de la costa, perdón, a más de 1 kilómetro, a menos de 1 kilómetro, o en la zona de fluctuación de mareas, ¿sí? Bueno, este es el número del caso, que nosotros le pusimos al H123. ¿Y qué se hizo? Bueno, se diseñó un hormigón según lo que dice el reglamento SIRSOC, es decir, con un CPC. En realidad acá usamos nosotros un CPC, que es un cemento Portland compuesto, porque es el que más se utiliza comercialmente en Argentina, y porque además nosotros teníamos mediciones realizadas sobre la tasa de difusión de este cemento, de hormigones con este cemento, y las prescripciones del SIRSOC, que son, como les decía anteriormente, la relación agua-cemento máxima, ¿sí? Se especificó, la resistencia mínima y el espesor de recubrimiento. Recuerden, creo que esto, bueno, lo pensamos para una columna, creo que está expuesta al aire, creo que son 30 milímetros, bueno, se aumenta un 50%, 45 milímetros. Después hicimos un segundo grupo de simulaciones, ¿sí? En la que se tuvieron en cuenta distintas ubicaciones geográficas. Hicimos estructuras ubicadas en Mar del Plata, o sea, son todos hipotéticas, ¿no? Esto es todo cálculo. Otras ubicadas en Ingeniero White, que esto es en Bahía Blanca. ¿Por qué elegimos Ingeniero White? Porque uno de los datos que nosotros necesitamos para este tipo de cálculos es saber qué cantidad o qué concentración de cloruros tiene una estructura ubicada en ese lugar, ¿sí? ¿Y qué quiero decir con esto? Lo que más afecta a la corrosión por cloruro es lo que se llama brisa de mar, ¿sí? Que es el agua en suspensión, ¿sí? Las olas golpetean en la playa y sale una espuma, ¿sí? Que si encima hay viento, hay más brisa de mar, y eso cuando se deposita en las estructuras es muy dañina, ¿sí? Es donde la principal suministro de cloruro. Entonces,
Un investigador del grupo en el que yo trabajaba ya había hecho estudios en Mar del Plata, estudios de campo, donde tomó muestras de estructuras reales ubicadas en Mar del Plata y mediante un método químico calculó la concentración de cloruro que había en superficie. Y otro investigador hizo lo mismo en Bahía Blanca. Entonces, como de esos dos teníamos valores, en Bahía Blanca, al menos en el lugar donde se hicieron las extracciones, las concentraciones de cloro eran superiores, ¿sí? El agua de mar no tiene la misma concentración de sal en todo el mundo, eso ya descartado, o sea, es importante por eso, pero además también influye mucho, por ejemplo, las direcciones del viento, influye la humedad del lugar, no es lo mismo en distintos lugares del mundo. Bueno, se hizo segundo caso ahí, y se pensó en un tercer caso hipotético, le pusimos en Punta Loyola, que es, para que se ubiquen, muy cerquita de Río Gallegos, es ahí en Santa Cruz, muy cerca sí, cerca de Tierra del Fuego, quise decir, en Santa Cruz, Punta Loyola, zona marítima. Que fíjense que el reglamento SIRSOC, ¿qué hicimos acá? Pusimos el H3, es decir, una estructura que esté en el agua de marea, en la zona de mareas. Para el reglamento SIRSOC, estos tres lugares son lo mismo. ¿Sí? Para el reglamento SIRSOC, estos tres lugares son lugares C3. ¿Sí? ¿También lo digo? No, perdón, M3. O sea que el hormigón que prescribe el reglamento SIRSOC es el mismo para los tres lugares. Nosotros queríamos ver qué pasaba en los distintos lugares. Y después hicimos un tercer grupo de casos en donde queríamos ver el efecto que podían tener variaciones en el diseño o errores en el diseño o en la construcción. Entonces, fíjense, hicimos el caso H4, en donde en vez de usar un CPC, usamos un CPN que tiene una distinta. El CPN tiene un distinto, si se quiere, desempeño con el envejecimiento. En general, los CPN, cuando envejecen, no mejoran mucho, en cambio, los CPC sí. Después hicimos un segundo caso, el H5, en el cual consideramos a ver qué pasaba si, por algún error de diseño, se aumentaba la relación agua-cemento a 0,50, es decir, se le hacía más poroso el hormigón. Un error habitual en obra también. Y por último, el último caso, donde lo que quisimos ver era qué pasaba si no se respetaba el espesor mínimo de recubrimiento, es decir, si se llevaba de 45 a 20 milímetros de recubrimiento, que es un error súper común en obra, ¿sí? No respetar el espesor de recubrimiento. Entonces, bueno, esto ya lo vimos. Entonces ahí se conformó esta tabla, que son los parámetros de entrada, ¿sí? Es decir, para cada caso teníamos el coeficiente de difusión. A ver, esto voy a marcar, así lo vemos mejor. Sí, se marca bien. El coeficiente de difusión, que depende del tipo de cemento y de la relación agua-cemento. Por ejemplo, fíjese el H5, que tiene una relación agua-cemento más grande, tiene una tasa de difusión mucho mayor que el resto, por ejemplo. Bueno, datos importantes. La temperatura real, ¿sí?, del ambiente, otro parámetro importante. Esto está en grados Kelvin. Fíjense, en Mar del Plata, 288 grados Kelvin es la temperatura promedio. En Ingeniero White era un poco superior, pero fíjense, en Punta Loyola son 8 grados menos promedio que hay. O sea, si en Mar del Plata la promedio era, no me acuerdo, 18 grados, en Punta Loyola la promedio es 9 grados. O sea que la temperatura cambia bastante. Bueno, les mostraba esto. Bueno, me olvidé mostrarle el 0,20 acá en el H4, este es el factor de envejecimiento, digamos. El beta es eso. Los hormiones CPC tienen un factor de envejecimiento 0,56. El CPN tiene un factor de envejecimiento más bajo, entonces en el tiempo se comporta diferente. ¿Qué más? Bueno, acá las concentraciones, estas son las concentraciones de cloro, ¿sí?, que se tomaron las muestras por investigadores. Lo que yo les comentaba, acá fíjense, en Mar del Plata, una estructura real expuesta a la zona de fluctuación tuvo un 4% de cloruro en peso, y una ubicada en Ingeniero White tenía tenía un 50% más de concentración. En caso de Punta Loyola no teníamos datos experimentales, entonces dijimos, bueno, vamos a poner como que tenga la misma concentración que Mar del Plata, como para saber qué pasa. Y después, por último, acá tenemos esta parte, la última columna es el espesor de recubrimiento. Entonces, fíjese, 45 milímetros en todos los casos, menos en el último, que probamos que pasaba con 20 milímetros de recubrimiento. ¿Sí?
Bueno, entonces estos fueron los datos de entrada del modelo. Las temperaturas las sacamos desde acá, las concentraciones de distintos trabajos realizados por distintos investigadores, y los coeficientes de difusión los adoptamos según bibliografía que teníamos y el mismo boletín de la FIB. Y estos son los resultados que arroja el modelo. ¿Qué es lo que arroja el modelo? Arroja, según tenemos en las abscisas los años, ¿sí? La estructura, y en las ordenadas el factor de confiabilidad, ¿sí? ¿Qué es el factor de confiabilidad? El factor de confiabilidad 1 es, ahora no lo recuerdo exactamente, pero es algo así como cuando la probabilidad de falla está perdón, sí, la probabilidad de falla está por debajo del 10%, ¿sí? Ahora no recuerdo si era 10% o 15%, no lo recuerdo bien, pero a ver, no importa el valor, lo que importa es el criterio. El criterio es, se establece un factor mínimo de confiabilidad. De hecho, los reglamentos que incluyen el FIB boletín o similares establecen generalmente que el factor de confiabilidad está en 1,5, ¿sí? O sea, se establece, esto es como cuando calculan en estabilidad, seguridad de volcamientos, no sé si lo recuerdan. Bueno, necesitamos un factor de seguridad de 1,5 para estar tranquilos. En algunos lugares 1,3. Entonces acá yo marqué la línea de 1,5 y la línea de 1,3. Fíjense, por ejemplo, que un hormigón elaborado con la normativa del CIRSOC para un ambiente de exposición H1, según el modelo predictivo de la FIB, a los 100 años todavía conserva un factor de seguridad por encima de 3,5, es decir, es súper seguro, ¿sí? Le diríamos que está hasta un poco sobredimensionado. Si verificamos H2, o sea, una estructura que esté a menos de 1 kilómetro del mar, también es altísimo el valor. Ustedes imagínense que nosotros estamos hablando en el CIRSOC de 50 años, o sea que ni siquiera los 100 años parece ser que corre riesgo la estructura. Ahora fíjense, ya cuando hablamos de la zona de fluctuación de marea, ahí ya baja bastante el factor de confiabilidad, pero sigue estando arriba de 1,5 a 1 a 100 años, lo cual nos dice que el reglamento CIRSOC está muy bien, digamos, o sea, es muy seguro. Digamos, si uno cumple con las prescripciones del reglamento CIRSOC, en lo que es ambiente marino al menos, no va a tener ningún problema. Ahora, este es el segundo grupo de casos, ¿sí? Ahí están las linitas de vuelta de los límites, fíjense. Este ya lo habíamos visto, H3. El I3, que es para una estructura ubicada en Ingeniero White, fíjense que como había más concentración de cloruros, el factor de seguridad decayó un poco más, pero aún así sigue estando muy arriba, ¿sí? Muy arriba del estándar. Y fíjense, por ejemplo, en Punta Loyola, el efecto que tiene una menor temperatura promedio anual. O sea, solamente por el hecho de tener una menor temperatura promedio anual, que en este caso fueron 9 grados, el factor de seguridad se incrementa muchísimo respecto a los otros casos. ¿Y esto qué nos muestra? Y nos muestra que estaría bueno, por ejemplo, que el reglamento CIRSOC tenga en consideración la ubicación geográfica, ¿sí? Porque si estamos en un ambiente muy, muy frío, el cloruro va a tardar mucho más tiempo en ingresar al hormigón, entonces quizás podríamos tener requisitos menos exigentes, ¿sí? Pero bueno, es difícil también adecuar un reglamento a cada caso. Y acá los últimos casos que estamos viendo son los que consideraban modificaciones de diseño o errores de la construcción. Fíjense, por ejemplo, que cuando ya usamos un CPN, ¿sí? Que es el cemento porla normal, ya el factor de seguridad 1,5 lo alcanzamos a los, no sé, 40 años, ¿sí? Y el factor de seguridad 1,3 lo alcanzamos a los 60 y pico de años. O sea que ya, utilizando un CPN, lo cual es totalmente factible con el CIRSOC, estamos justito llegando al ciclo de vida útil que esperábamos, ¿sí? Por encima de 50 años la probabilidad de falla es superior al... ahora no recuerdo el porcentaje, pero bueno, es superior a cierto valor. Fíjense en el H5, acá lo que considerábamos era el efecto de modificar la relación agua-cemento, o sea que en vez de 0,40 le metamos un 0,50. Fíjense cómo los factores de seguridad de 1,5 y 1,3 ya se alcanzan a edades bastante menores, ¿sí? 20 años, 22 años, 27 años, ¿sí? O sea, según estos cálculos, a esa edad ya podemos tener con bastante probabilidad problemas de corrosión. Y acá fíjense los resultados de pifiarle en el espesor de cubrimiento, es decir, ponerle 20 milímetros en vez de 45. ¿Qué hace esto? Hace que ya hace que ya el primer año uno ya tenga una gran probabilidad de iniciar con un problema de corrosión, ¿sí?
en realidad arranca en 1 el gráfico, ¿no? Entonces, fíjense, a ver, esto es un cálculo matemático, puede haber un error, claramente puede haber alguna... no es sí o sí preciso, pero lo que sí nos demuestran estos estudios es, por ejemplo, lo grave que es errar en el espesor de recubrimiento, sobre todo en un ambiente de exposición marina, fluctuación de marea, ¿no? Obviamente. Y a veces se nos suele pasar de largo esto, ¿no? Porque capaz que pensamos más en, bueno, que tengo que usar un cemento tanto o que la reacción de cemento es tanto, pero si después en obra el cemento está bárbaro, el asentamiento está bárbaro, todo está bárbaro, pero la persona que se encargaba de separar las barras del encofrado no lo hizo bien, bueno, ocurren estos problemas, ¿sí? Y de hecho la mayoría de las estructuras que fallan por problema de corrosión generalmente tienen problemas con el recubrimiento. Entonces, bueno, ¿qué es esto que acabamos de ver? Ya vamos hablando. Eso fue un ejemplo, ¿sí?, de un estudio que se realizó utilizando modelos predictivos. No sabemos de acá a 20 años si... no sabemos en realidad mucho de acá a 20 años, pero bueno, si la industria de construcción sigue más o menos igual, probablemente se empiecen a implementar cada vez más estos modelos predictivos. De todas formas, siempre estamos hablando de estructuras especiales, grandes obras, ¿sí?, donde valga la pena hacer un tipo de estudio así. Para la mayoría de las tareas con las que nos vamos a encontrar en la vida profesional, con cumplir con el reglamento CIRSOC alcanza bastante bien, entonces está bueno conocerlo. Y bueno, nada, el tema de la durabilidad es algo que diría que después de los 90, 2000 empezó a crecer bastante en su estudio. Por lo que hablamos hoy, se empezó a tener en cuenta que no solo es un problema económico, ¿sí?, por los costos asociados a mantenimiento y reparación, sino que también es un severo daño industrial, ¿sí?, porque los recursos que utilizamos en la construcción son finitos. Entonces, si nosotros, por ejemplo, logramos que las estructuras duren muchos años más, estamos utilizando de una manera mucho más eficiente esos materiales, ¿sí? Estamos incrementando el ciclo de vida. Hoy en día todo apunta a esto, a estructuras que sean cada vez más durables. Y obviamente todo esto va acompañado de los avances en las normativas, ¿sí? Las normativas vigentes, en todos los países hay normas para construir, ¿sí? Uno no puede andar construyendo como se le antoja, la verdad es esa. Después cambia de país en país con qué severidad se controla, ¿sí?, se audita en todas las etapas de la construcción. Pero bueno, ustedes como futuros ingenieros e ingenieras, lo que tienen que saber es un tema que se encuentra en desarrollo, entonces existen un montón de modelos predictivos en desarrollo. Y otra cosa que sucede también es que, bueno, ya lo habrán visto en otras clases, los vienen viendo en otras clases, aparecen nuevos requerimientos para los materiales, entonces aparecen nuevos hormigones y también aparecen nuevos materiales, ¿sí? Actualmente se está tratando de reducir el uso del clinker, por ejemplo, o qué sé yo, por ejemplo, cuando aparecieron las fibras, por dar ejemplos, y son todos nuevos materiales que afectan también a la durabilidad, ¿sí? Entonces se tienen en cuenta y se están estudiando, etcétera, para caso de fibras, por ejemplo, en un lugar donde se sabe que se puede tener algún tipo de fisuración, las fibras lo que hacen es reducir esa fisuración, entonces también se reducen las propiedades de transporte, ¿no? Entonces también afecta a la durabilidad. Bueno, con esto tenemos la clase. No sé si tienen alguna duda, consulta, sería el momento. Yo Profe, después, sí, yo tengo una consulta sobre los gráficos de confiabilidad y años. sí, ahí lo pongo. Decime, te lo Sí, comparto. tengo entendido que, bueno, nosotros usamos un factor de seguridad debido Sí, al grado de incertidumbre de las estructuras o de cualquier sí, elemento que diseñemos. sí, sí, Claro, esas curvas, sí. ¿no me dice también que el grado de incertidumbre que yo tengo a lo largo de los años? Y mira, estos gráficos que yo muestro son como la purificación de un modelo que es muy complejo. Y como te decía, lo que se hace es decir, bueno, ahora no recuerdo el número, no quiero mentir, creo que se considera factor 1 cuando el riesgo
de tener la concentración de cloruros umbral en la superficie de la armadura era superior al 90%. Yo ahora no lo recuerdo exactamente, pero lo que se hace para este tipo de estudios es decir, bueno, fijar un factor de seguridad random, no es que se elige por algo en especial, y se establece un porcentaje de probabilidad de ocurrencia. ¿Sí? Se dice, bueno, listo. Para que por encima del 90% de que haya corrosión se considera, porque si no, sí, este gráfico no podría ser una curva, tendría que ser una nube de puntos, ¿sí? Con bordes, ¿sí? Es más complejo desde lo matemático. En este caso se quiso simplificar como para tener algún resultado más distinguible, ¿no? Más directo. Pero sí, se trabaja con probabilidades. Todo esto es. Yo no soy experto en el tema, la verdad. No soy un experto en el tema. Esta chica de Alemania, la verdad que se maneja con esto. Pero sí entiendo que se trabajan con no solo probabilidades de. Se manejan hasta, por ejemplo, la probabilidad de que o sea, hay una temperatura media esperada, pero también la probabilidad de que esa temperatura se aleje más o menos de la media. Hasta se puede, hasta se tiene en cuenta, fíjense, se puede tener en cuenta la probabilidad de que no se respete el espesor de recubrimiento, y ese valor se cambia según la calidad de la construcción en cada país. Por ejemplo, en países como Europa, donde están muy controlados, ese factor es muy bajo, y en países de Asia, donde el control de construcción es menor, se utiliza como una mayor dispersión justamente en el espesor de recubrimiento para tener una mejor predicción de la estructura en el lugar. Entonces sí, es muy complejo, la verdad que no. Es de especialistas lo que estamos hablando ya. Pero sí, son modelos probabilísticos en general. Bien, perfecto. No sé si te respondí o te dije otra cosa, pero Sí, sí, era por eso. Yo pensé que era más sencillo, pero si es más complejo, o sea, es complejo, sí. Por eso se toman unas hipótesis para decir, bueno, por encima de 1,5 está mal, listo. Entonces vos decís, bueno, a ver, ¿a qué edad llegó a ese 1,5? Pero en realidad ahí atrás hay un montón de información más. claro, está Al bien. final, al final son simulaciones matemáticas, ¿sí? Son modelos muy complejos. En este caso me acuerdo que Silvia me mostraba las hojas de cálculo que ella usaba para esto, y son cálculos que capaz que tardan media hora. Son cuentas complejas, no es joda. Una compu nueva tarda media hora capaz. Claro, no para las compu de Latinoamérica. Esto es algo muy. No, sí, en Latinoamérica lo puedes conseguir, pero digo, tienes una buena compu. A lo que voy es que es matemática compleja, y estamos hablando de ya el mundo o de la investigación o de ya la ingeniería muy de punta, ¿no? Que yo me imagino cálculos así y en una estructura offshore en el Ártico, qué sé yo, que tiene congelamiento, cloruro, agua de mar, todo junto. Bueno, y ahí sí vale la pena hacer un estudio así capaz. ¿Se entiende? Para una Claro, casita acá en la ciudad no andan haciendo esto ni ahí. está bien, perfecto. ¿Alguna otra consulta, chicos, chicas? Yo no alcancé a armar el Kahoot que hace María, hubiese estado bueno, pero bueno, vamos a ver si lo puedo hacer para la clase que viene, y sería por la clase de hoy y por la clase que viene. ¿Sí? Vamos a ver si sale. El Eh, próximo viernes tendríamos la visita, ¿no? Sería el la próximo viernes es la otra visita, semana. exactamente. Es la otra semana, exactamente. Que ahí, bueno, eso lo está gestionando Vero. Entiendo que el viernes a la mañana tendríamos el laboratorio de durabilidad, ¿sí? Lo que vamos a hacer es el ensayo de velocidad de succión capilar, y vamos a ver si podemos ver algo de carbonatación también, depende si conseguimos los materiales. Lo otro sí está asegurado. Así que entiendo que a la mañana tendríamos el laboratorio y a la tarde la visita. Entiendo que es así. Creo que es todo el día la visita. Todo el día de visita, bueno, entonces si es Sí, así, entonces el laboratorio solamente lo vamos a tener que correr. Pero bueno, ahora le pregunto a Vero, que ella coordina todo, y les confirmo con tiempo. bien. Bueno, gente, sí, esta misma presentación las mando. Se las mando para que la tengan a mano. ¿Vale?
Bueno, les mando un abrazo, que siga bien su día. Chao, profe, gracias. Gracias. Adiós. Buen fin de. Hasta luego. Nos vemos, buen fin de, hasta No. luego. Igualmente.